escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, dividido por temas. Martes de Historia. Primera de Crónicas, capítulos del 25 al 28. Capítulo 25. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Seri, Isaías, Simí, Hasabías y Matatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Hemán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maosit. Todos estos fueron hijos de Hemán, vidente del rey, y con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios le dio a Hemán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Hemán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José el Asafita, la segunda le tocó a Gedalías, junto con sus hermanos y sus hijos, 12 en total. La tercera a Zacur, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La cuarta a Isri, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La quinta a Netanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La sexta a Buquías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La séptima a Jezarela, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La octava a Isaías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La novena a Matanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La décima a Simí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La undécima a Azrael, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La duodécima a Hasabías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimotercera a Subael, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimocuarta a Matanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoquinta a Jeremot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimosexta a Hananías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoséptima a Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoctava a Hananín, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimonovena a Malotí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésima a Eliata, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimoprimera a Otir, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimosegunda a Gedalti, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimotercera a Maasiot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimocuarta a Romanti-Eser, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. Capítulo 26. La organización de los porteros fue la siguiente. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, descendiente de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el primero, Jedaiel el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom fueron Semaías el primero, Josabad el segundo, Joa el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y el octavo Peultai. Dios bendijo a Obed-Edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-Edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos Eliú,
Samaquías, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-edom fueron 62. Los hijos y hermanos de Meselamías fueron 18. Todos ellos hombres muy valientes. Los hijos de Josá, descendiente de Merari, fueron Simri, el jefe, que en verdad no había sido el primero, pero su padre lo puso por jefe. El segundo fue Hilquías, el tercero Tebalías y el cuarto Zacarías. En total, los hijos y hermanos de Josá fueron 13. Así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. El cuidado de cada puerta se asignó echando suertes entre las familias sin hacer distinción entre menores y mayores. Según el sorteo, a Selamías se le asignó la puerta del este y a su hijo Zacarías, sabio consejero, la puerta del norte. A Obed-edom le correspondió la puerta del sur y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. A Supín y a Josá les correspondió la puerta de Selequet, que está al oeste en el camino de la subida. Los turnos se distribuyeron así. Cada día había 6 levitas en el este, 4 en el norte y 4 en el sur, y 2 en cada uno de los depósitos. En el patio del oeste había 4 levitas para la calzada y 2 para el patio mismo. Así fue como quedaron distribuidos los porteros descendientes de Coré y de Merari. A los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. Los descendientes de Gersón, por parte de Ladán, tenían a los jehielitas como jefes de las familias de Ladán, el gersonita. Setán y su hermano Joel, hijos de Jehiel, quedaron a cargo de los tesoros del templo del Señor. Sebuel, que era descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor de los amiranitas, isaritas, hebronitas y uzielitas. Sus descendientes en línea directa por parte de Eliezer eran Rehabías, Isaías, Jorán, Sicri y Selomit. Selomit y sus hermanos tenían a su cargo los depósitos de todos los objetos sagrados que habían sido obsequiados por el rey David y por los jefes de familia, así como por los comandantes de 1000 y de 100 soldados, y por los demás oficiales del ejército. Ellos habían dedicado parte del botín de guerra para las preparaciones del templo del Señor. Selomit y sus hermanos tenían bajo su cuidado todo lo que había sido obsequiado por el vidente Samuel, por Saúl, hijo de Quis, y por Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Kenanías y sus hijos, que eran descendientes de Izar, estaban a cargo de los asuntos exteriores de Israel y ejercían las funciones de oficiales y jueces. Hasabías y sus parientes, que descendían de Hebrón, eran 1700 hombres valientes. Ellos eran los que al sudoeste del Jordán administraban a Israel en todo lo referente al Señor y al rey. El jefe de los hebronitas era Jerías. En el año 40 del reinado de David se investigó el registro genealógico de los descendientes de Hebrón, y se encontró que en Jazer de Galat había entre ellos hombres valientes. El número de los jefes de familia de estos valientes era de 2700. El rey David les asignó la administración de las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés en todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Capítulo 27. La siguiente lista corresponde a los jefes patriarcales y a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, y a los oficiales de las divisiones militares de Israel. Cada división constaba de 24,000 hombres, y se turnaban cada mes durante todo el año para prestar servicio al rey. Al frente de la primera división de 24,000 hombres, la cual prestaba su servicio en el primer mes, estaba Yasobeán, hijo de Sabdiel, descendiente de Fares. Él era el jefe de todos los oficiales del ejército que hacían su turno del primer mes. Al frente de la segunda división de 24,000, que prestaba su servicio en el segundo mes, estaba Dodaí el Ajojita. El jefe de esa división era Miclot. La tercera división de 24,000, asignada para el tercer mes, tenía como jefe a Benaías, hijo del sumo sacerdote Joiada. Benaías, fue uno de los 30 valientes, y el jefe de ellos. En esa división estaba su hijo Amisabat. La cuarta división de 24,000, asignada para el cuarto mes, tenía como jefe a Asael, hermano de Joab. Su sucesor fue su hijo Zebadías. La quinta división de 24,000, asignada para el quinto mes, tenía como jefe a Samud el Israelita.
La sexta división de 24,000 asignada para el sexto mes tenía como jefe a Ira, hijo de Iques, el tecoita. La séptima división de 24,000 asignada para el séptimo mes tenía como jefe a Elés el pelonita, de los descendientes de Efraín. La octava división de 24,000 asignada para el octavo mes tenía como jefe a Sibecaí de Jusa, descendientes de los Seraitas. La novena división de 24,000 asignada para el noveno mes tenía como jefe a Abiezer de Anatot, descendiente de Benjamín. La décima división de 24,000 asignada para el décimo mes tenía como jefe a Merai de Netofa, descendiente de los Seraitas. La undécima división de 24,000 asignada para el undécimo mes tenía como jefe a Benaías de Piratón, descendiente de Efraín. La duodécima división de 24,000 asignada para el duodécimo mes tenía como jefe Gelaí de Neftofa, descendiente de Otoniel. Los siguientes fueron los jefes de las tribus de Israel. De Rubén, Eliezer hijo de Sicri. De Simeón, Cefatías hijo de Macá. De Leví, Hasabías hijo de Kemuel. De Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú hermano de David. De Isaacar, Omri hijo de Micael. De Zabulón, Ismaías hijo de Abdías. De Neftalí, Jerimot hijo de Asriel. De Efraín, Oseas hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés que estaba en Galat, Ido hijo de Zacarías. De Benjamín, Jasiel hijo de Abner. De Dan, Azarel hijo de Jeroán. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no censó a los hombres que tenían menos de 20 años porque el Señor había prometido que haría a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó a hacer el censo, pero no lo terminó porque eso desató la ira de Dios sobre Israel. Por eso no quedó registrado el número de las crónicas del rey David. El encargado de los tesoros del rey era Asmavet, hijo de Adiel. El encargado de los tesoros de los campos y de ciudades, aldeas y fortalezas era Jonatán, hijo de Usías. Esri, hijo de Kelub, estaba al frente de los agricultores. Simí de Ramat estaba a cargo de los viñedos y Sibdi de Sefán era el encargado de almacenar el vino de las bodegas. Baal-Hanán de Geder estaba a cargo de los olivares y de los bosques de sicómoros de la Céfela. Joás tenía a su cargo los depósitos de aceite. Sitrai de Sarón estaba a cargo del ganado que pastaba en Sarón. Safat, hijo de Adlai, estaba a cargo del ganado de los valles. Obil, el ismaelita, era el encargado de los camellos. Gedeías de Meronet era el encargado de las burras. Jasis el agareno era el encargado de las ovejas. Todos estos eran los que administraban los bienes del rey. Jonatán, tío de David, escriba inteligente, era consejero del rey. Jehiel, hijo de Jacmoní, cuidaba a los príncipes. Aitofel era otro consejero del rey. Usai, el arquita, era hombre de confianza del rey. A Aitofel lo sucedieron Joiadá, hijo de Benaías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército real. Capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, es decir, a los jefes de las tribus de los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, los jefes de 1,000 y de 100 soldados, los administradores de los bienes del ganado y de los príncipes, los eunucos del palacio, los guerreros y todos los valientes. Puesto de pie, el rey David dijo: «Hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Yo tenía todo listo para construirlo. Cuando Dios me dijo: «Tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre». Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esta tribu escogió a mi familia y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. De entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara Israel. Dios me dijo: «Será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre. Y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre». En presencia de Dios,
que nos escucha, y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres; si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo, así que anímate y pon manos a la obra. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos del alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Además, le entregó abundante oro y plata para todos los utensilios de oro y de plata que se debían usar en cada uno de los servicios en el templo. También le pesó el oro y la plata para cada uno de los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, según el uso de cada candelabro. De igual manera le pesó el oro y la plata para cada una de las mesas de pan consagrado. Tanto las de oro como las de plata le hizo entrega del oro puro para los tenedores, los tazones y las jarras. Le pesó oro y plata suficiente para cada una de las copas de oro y de plata. Para el altar del incienso le entregó una cantidad suficiente de oro refinado. También le dio el diseño de la carroza y de los querubines que cubren con sus alas extendidas el arca de pacto del Señor. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Además, David le dijo a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Además, contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajos. Los jefes y todo el pueblo estarán a tu disposición. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.